Buenas tardes. Hola, hola. Consejero, Hola, buenas adelante. tardes. Sí, pues muy buenas tardes a todas las personas que están aquí en esta mesa. Bienvenidos como parte de este 36º Congreso Internacional de Estudios Electorales bajo la temática Integridad Electoral en contextos de violencia e inseguridad en América Latina, que se está celebrando del 14 al 17 de octubre de 2025. Pues es un honor la invitación. Agradecemos en primer lugar a la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales invitarnos a esta mesa donde tendremos pues un intercambio, reflexión y presentación de las ideas más relevantes sobre la importancia de los conteos censales para la participación ciudadana. Como ustedes saben, en esta mesa llevaremos a cabo este intercambio bajo la mecánica siguiente. Habrá la participación de las y los ponentes en términos de la participación primero la persona del INE, la participación de las experiencias locales y después tendremos la participación también desde el aspecto académico. Sin embargo, evidentemente habrá un espacio para intercambiar preguntas, inquietudes, respuestas y por supuesto haremos una suerte de conclusión al final de la mesa. Me parece oportuno también decirles que esta mesa se está grabando. Tenemos, esperemos, la oportunidad de la conexión con las redes sociales y, por supuesto, al auditorio que nos escucha, pues estaremos atentos a las preguntas que pudieran presentarse a través de las mismas. Me permitiré también hacer una lectura rápida, si me permiten, de las reseñas curriculares de las personas que ahora nos acompañan. En primer lugar, la maestra Olga González Martínez, que es subdirectora de Información y Gestión del Conocimiento. Ella es ingeniera industrial de la Universidad Iberoamericana, maestra en procesos e instituciones electorales, especialista en planeación institucional, cursó el diplomado en observación electoral por la Universidad de Salamanca en conjunto con la OEA, así como diplomados en Derecho Electoral y Gobernanza Electoral. También tiene diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales por InfoDF. Obtuvo reconocimientos y premios en la impartición de cursos y talleres, así como trabajos de investigación dentro del Servicio Profesional Electoral. Cuenta con 20 años de experiencia en el ámbito administrativo electoral, dentro de los cuales ha desempeñado cargos como consejera electoral en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, presidiendo comisiones inherentes a la organización electoral y la implementación de la cultura cívica desde la perspectiva de políticas públicas. Ha escrito diversos ensayos y artículos sobre calidad de las elecciones, gobernanza electoral y procesos de participación ciudadana, entre los temas, y fue también asesora del Comité Técnico de Seguimiento al PREP del Instituto Electoral de la Ciudad de México en el proceso electoral ordinario 2018-2019. Bienvenida, maestra. También bienvenido al maestro Yuri Beltrán Miranda, que es coordinador de asesores de la presidencia del Instituto Electoral del Estado de México. Es maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por Flaxo, licenciado en Economía por la UNAM y cuenta con la especialidad en Derecho Electoral. Estudia actualmente el doctorado en Ciencias Políticas y sus líneas de trabajo incluyen innovación electoral, voto extraterritorial, calidad en las elecciones e integridad electoral. Es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y es fundador de Capicúa Consultoría, fue titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, fungió como consejero en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, donde presidió comisiones de organización y voto en el exterior, entre otras. Fue asesor de la presidencia y ponencia en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el entonces Instituto Federal Electoral, asesoró a la Secretaría Ejecutiva y a la coordinación del voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Ha participado en misiones internacionales de observación electoral en al menos una decena de países. En misiones de la OEA, ha participado como especialista en voto migrante y coordinador de metodologías. Publica regularmente en El Universal, Este País y Voz y Voto. Ha sido autor de diversos artículos en libros y revistas especializadas en materia electoral y sistemas electorales comparados. Es miembro del Consejo Asesor del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina y de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Bienvenido, maestro. Nos acompaña también el doctor Edwin Atilano Robles, profesor
investigador de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, UNAM. El doctor es doctor en ciencias por el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede México, y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. En agosto de 2021 ingresó como profesor de tiempo completo en la Facultad de Estudios Acatlán a través de su programa de incorporación de jóvenes académicos. Imparte diversos cursos en el área de metodología y matemáticas. Previamente fue profesor de asignatura en la facultad de 2019 a 2021 y laboratorista en métodos cuantitativos y elección racional en el CIDE de 2017 a 2020. Su trabajo académico se especializa en metodología de la investigación para las ciencias sociales, métodos cuantitativos y economía política comparada, con énfasis en el impacto de las instituciones públicas sobre el resultado económico en regímenes autoritarios. Ha publicado más de 10 artículos en revistas académicas indizadas, tanto nacionales como internacionales. En 2023 fue reconocido como candidato investigador nacional por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías dentro del Sistema Nacional de Investigadores. En 2025 se le declaró ganador del concurso de oposición abierto para ocupar una plaza de profesor de tiempo completo en áreas metodológicas de las ciencias políticas y administración pública de la PES Acatlán. Bienvenido, doctor. Y bueno, los acompaña también el de la voz, maestro Benjamín Hernández Ábalos, actualmente consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Sonora, con experiencia en el ámbito, por supuesto, electoral. Su servidor es sociólogo, y tiene un par de maestrías en procesos electorales, actualmente cursando la maestría en Derecho Electoral. Muchísimas gracias. Como ustedes saben, la dinámica será darles el uso de la voz a ustedes para que presenten en un tiempo razonable de 25 minutos cada una de sus ponencias y después haremos pues el intercambio de preguntas y respuestas. Así que sin mayor preámbulo, le cedemos el uso de la voz a la maestra Olga González Martínez, hasta por 25 minutos, maestra. Gracias. Muchas gracias, Benjamín. Para mí es un honor estar hoy con ustedes, porque una servidora tiene alguna historia en SOME, entonces para mí es muy gratificante estar participando en este Congreso Internacional. Después de hace muchos años, finalmente se logra hacer fuera de la República Mexicana. Muchas felicidades a la SOME, muchas gracias por considerarnos y pues en este tema que a mí me resulta apasionante, que es la estadística y el análisis de los datos electorales, sobre todo porque la participación ciudadana en las elecciones es fundamental para el funcionamiento saludable de una democracia. Es la base de la representación política. Al ejercer el derecho al voto, la ciudadanía decide la elección de líderes y representantes que van a tomar decisiones en el ámbito de lo público. Esta participación ciudadana no solamente legitima el sistema político, también garantiza una diversidad de voces y perspectivas en la toma de decisiones, o debería garantizar esa pluralidad. La implicación ciudadana fortalece también la rendición de cuentas, fomenta la transparencia y promueve un gobierno cada vez más receptivo a las necesidades y deseos de la sociedad. Finalmente, pues la participación electoral es esencial para preservar y fortalecer el principio fundamental de la democracia. Eh, en este orden de ideas, la información estadística sobre la participación electoral es un indicador esencial para evaluar el estado de un sistema democrático. Estos datos de participación proporcionan desde el punto de vista cuantitativo de la cultura cívica y nos permiten analizar tendencias a largo tiempo, identificar patrones
demográficos, de la participación, comprender dinámicas que pudieran afectar la toma de decisiones colectivas, en fin, por ello, en el INE, específicamente en la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, estamos muy interesados en desarrollar este proyecto de conteos censales de participación ciudadana. ¿Para qué lo hacemos? Pues para conocer el perfil de la ciudadanía que vota en cada elección. ¿Con base en qué variables? Pues en variables de sexo, de edad, de tipo de sección electoral, ya sea urbana, rural o mixta. Este tipo de sección, esta tipología sale de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE, es decir, seguimos la geografía electoral. Para armar los conteos de participación ciudadana, en el INE usamos la lista nominal de electores con fotografía que se usaron en las casillas electorales. Eh, Esta construcción de la base de datos se alimenta de la marca de voto anotada en los recuadros de correspondientes a los electores que acudieron a votar. En cada una de las 300 juntas distritales ejecutivas en que se compone el país, eh, personal de esta junta local procede a capturar todas y cada uno de los cuadernillos en un sistema prellenado, en el cual lo único que se tiene es una figura como para determinar si es hombre o mujer, únicamente para servir de guía a las personas capturistas. Bueno, y una vez que se tiene esta base de datos, se sistematiza y se coloca en un tablero dinámico de visualización que está disponible para todas y todas en la página institucional del INE. Y bueno, por supuesto que esto para dar certeza, máxima publicidad y transparencia a todos los actos que, que desarrolla el INE. Así la ciudadanía y específicamente este, la academia, los investigadores, como Edwin que nos acompaña aquí, pueden, al igual que algunas otras instituciones, como el Instituto Electoral del Estado de México, que también Yuri representando nos acompaña, pueden tener información sobre la participación electoral desagregada por distintas características demográficas, por entidad geográfica, en una plataforma accesible de manera pública. Quizá algunos de ustedes hayan conocido estudios que el INE hacía con anterioridad, sin embargo, ahora hemos decidido publicarlo en esta plataforma para que cualquier persona que esté interesada en hacer algún análisis lo pueda hacer de manera libre y sin tener un, un análisis desde una mirada institucional, sino desde la mirada que cada quien le quiera aportar. Em, los conteos censales de participación ciudadana, como pueden ver ahora, si contamos las líneas que tiene el logotipo, es el número de elecciones federales que tenemos. 2009, 2012, 2015, 2018, 2021 han servido como insumos estratégicos para el diseño de programas de promoción del voto, para hacer investigaciones y estudios, y representa una contribución que se estima importante tanto a la profundización del conocimiento sobre las dinámicas de participación en este país, como a la planeación e implementación de acciones para fortalecer el ejercicio de los derechos ciudadanos. Eh, en esta ocasión, a mí me gustaría revisar con ustedes la plataforma, la cual comento que como ya tenemos 6 bases de datos desde 2009 a la 2024, a la elección federal de 2024, pues entonces nuestra base de datos ya está muy robusta y en estos meses, en los meses de noviembre, diciembre, enero,
vamos a hacer un ajuste en estas bases de datos, a potenciarlas para que, esta plataforma sea mucho más ágil y pueda la ciudadanía con mayor facilidad, participar. Dicho lo anterior, si me ayudas a irse con la siguiente lámina, acceder es muy fácil para quienes, nos ven por las redes sociales. Únicamente en cualquier explorador ponemos conteos censales de participación ciudadana y la primera opción que nos sale justamente es la del INE. Damos clic en ese vínculo y entonces podemos acceder a la plataforma. Eh, Aquí sugerimos que antes de ingresar a la plataforma conozcan el manual para mejorar la experiencia. Entonces, abajo del lado izquierdo, esta es la pantalla que les va a aparecer. Abajo del lado izquierdo tienen el manual que se descarga en PDF y ahí podemos identificar de manera más fácil la navegación, aunque es muy intuitiva. Posteriormente, vamos a encontrar esta pantalla con la bienvenida y 5 apartados. El primer apartado es el de los datos generales de 2009 a 2024 y ahí vamos a poder acceder. Si ven también arriba pueden entrar a esos, apartados. Esta es la pantalla de los datos generales. Y entonces, aquí van a ver arriba, una serie de iconos redondos y a la derecha otros en cuanto a año. La que nos aparece es la nacional por default y de 2024. La que sigue, por favor. Estos son los círculos que quizá no alcanzaban a ver todos en su pantalla, pero viene la lista nominal a nivel nacional, las personas que votaron, que, lo podemos ver de 2024, 50 y casi 55 millones, cuántos no votaron, el porcentaje de participación, la abstención como complemento y los votos no especificados. En la siguiente lámina vamos a poder ver qué significa. Bueno, ahí está la tabla. Tenemos un índice de masculinidad en las últimas 2 columnas. La que sigue, por favor. Y a la izquierda están las entidades federativas. Bueno, ¿cómo interactuar con el tablero? Aquí nos da la bienvenida al tablero y podemos ver, podemos aplicar los filtros. Ahorita la tabla como está, se va a actualizar con los totales generales. Arriba a la derecha se encuentra un apartado que indica en qué año y en qué estrato estás visualizando. A la derecha tenemos los años que podríamos consultar todos los años o bien uno o 2 años. También más a la derecha tenemos los grupos de edad. Podemos, pedirle a la plataforma que nos filtre por rangos de edad o por etapas de vida. Las etapas de vida que tenemos son juventud de los 18 a los 24, adulta joven de los 25 a los 34, adulto 35 a 44, adultez plena de 45 a 59 y adulto mayor de 60 o más. O bien, también podemos elegir que nos despliegue la información por grupos quinquenales y, ponemos el grupo quinquenal que nos interesa y luego damos a aplicar. Podemos seleccionar, eh, entonces, de distintas que nos filtre por edad o por entidad. La que sigue, por favor. Entonces, en esta pantalla vemos la abreviatura de los estados, el nombre del estado, cuántas personas estaban en la lista nominal del año que yo elegí para que me mostrara, el número de registros con si votó, no votó, y finalmente en las columnas 10 y 11 tenemos el índice de masculinidad de la lista nominal y el índice de masculinidad, eh, de las personas
que sí votaron. El índice de masculinidad significa hombres en lista nominal respecto o entre las mujeres por 100. Y de igual manera, el índice de masculinidad en las personas que votaron, es decir, en la participación, son los hombres en la lista nominal entre las mujeres en la lista nominal por 100. La que sigue, por favor. Bueno, regresamos a la pantalla principal, ya vimos datos generales, ahora vamos a ver qué se despliega cuando le damos clic en el icono datos sociodemográficos. Y se nos despliega esta pantalla en la cual podemos observar algunos gráficos que nos pueden ayudar si es lo que queremos esa información o como siempre nosotros la podemos ajustar. ¿Y cómo lo vamos a ajustar? Pues tenemos primero el gráfico por grupo de edad y ahí en ese gráfico estamos viendo por cada una de de los años o de las elecciones elegidas por uno, este, por ejemplo, ahí podem en la lámina anterior veíamos que la tendencia es la misma en todos los procesos electorales que tenemos desde 2009. Podemos filtrar también por población indígena y afroamericana, arriba a la derecha, y a la derecha de este icono también en el sexo que deseamos consultar, hombre, mujer o ambos. Al aplicar estos filtros, esta información de los gráficos se me va a actualizar y justo esa es la idea de los tableros dinámicos, ayudarnos en lo que nosotros utilizamos estos gráficos porque pensamos que eran los más, los más consultados, y no solamente porque lo pensamos, sino porque así lo hemos observado en anteriores plataformas. Eh, Podemos también en esta pantalla filtrar por grupos quinquenales, por uno o más grupos quinquenales o por etapas de vida, o bien en este, en el scroll podemos poner los rangos de edad específicos que estemos buscando. Eh, si damos clic en abajo del mapa, tenemos un clic en el cual podemos agregar por municipio, distrito federal, distrito local o, o sección los datos que se nos muestran en pantalla. Una vez que identificamos eso abajo, en el filo de inferior, podemos seleccionar uno o más estados, municipios, distritos federales, distritos locales o secciones. Ojo, apretar el botón aplicar. O bien por tipo de sección, si uno quisiera saber de la sección electoral rural o urbana o mixta, podemos también identificar. Y finalmente, también nos puede filtrar por rango de participación. La que sigue, por favor. Y entonces, lo que tenemos a la vista es el porcentaje de participación por año, que es lo que se muestra arriba del mapa. Si se acuerdan en la primera lámina de este segundo apartado, teníamos tres gráficos y uno de ellos era el mapa y lo podemos elegir en qué año. La que sigue, por favor. Entonces, la primera gráfica que podemos observar, y les comentaba que vemos una tendencia similar en las elecciones de análisis. Y en la siguiente lámina podemos observar quiénes participan más en cada etapa de la vida. Por ejemplo, en el proceso electoral federal concurrente del 2024, que votaron casi 55 millones de personas, pues tenemos que los adultos mayores y plenos votan mucho más que el adulto joven y los jóvenes. Y esta tendencia ha sido consistente a través de los años.
En la siguiente lámina tenemos la edad promedio de los votantes. Y les reitero que conforme nosotros vayamos poniendo los filtros, la plataforma nos va, actualizando la información. En la siguiente lámina, ay, sí, ¿ustedes pueden ver la presentación? ¿Sí? Ah, okey. En la siguiente lámina podemos observar, este, perdón, me el el mapa de la República Mexicana. Arriba podemos nosotros elegir cuál o cuáles entidades, municipios, distritos queremos, analizar, y a la derecha los años a elegir. En la siguiente lámina podemos ver que, la tercera el tercer apartado de la plataforma, que son los datos comparativos. Y aquí podemos comparar, por elecciones, y se nos aparece la siguiente pantalla. Y entonces aquí tenemos cuatro 4 gráficos. Eh, Arriba a la derecha arriba van a estar los filtros, que puede ser por sexo, por tipo de sección, por población indígena y afroamericana, por porcentaje de participación y, como siempre, nuestro icono de cómo interactuar con el tablero. Después tenemos las 2, aquí hay que elegir del lado izquierdo un año y del lado derecho otro año, y entonces nos presenta el comparativo. Eh, Se sugiere, comparar con años similares, es decir, con elecciones federales, ya sea elecciones, intermedias o presidenciales. También podemos observar en qué tipo de sección se encuentra la mayor proporción de votantes. También tenemos desglose por cuartiles y a la derecha, la el comparativo, la diferencia del año inmediato anterior o el año que yo haya elegido y me lo puede comparar. Como siempre hasta abajo tenemos también los filtros por estado, municipio, distrito federal, distrito local, sección, por etapa de vida o por edad. Voy a ir cerrando porque ya me alcanzó el tiempo. Me voy a ir, a a un video que tenemos y para en la página en la lámina 45, por favor, Circe, eh, podemos nosotros hacer un ejercicio de, en mi sección, cuál es la proporción de personas que votaron y tener los datos de la sección en la que yo voté, ¿no? Entonces, en mi credencial tengo, por ejemplo, Coajimalpa de Morelos y la sección 0747 y, podemos poner, yo creo que cerramos con este video, por favor, Circe, si le damos play. Son 2 minutos. Entonces, bueno, y aquí podemos ver cómo voy a filtrar y me está, este, vemos ahí en la pantalla cuál es, los movimientos que yo tengo que hacer. Es que yo no veo la pantalla, por eso no veo en dónde va. Pero, Circe, si me ayudas, porque no veo la pantalla, no sé por qué. Maestra, aprovecho para decirle que tenemos 3 minutos y medio nada más. Gracias. Sí, de acuerdo. Sí, de hecho son 2 minutos, pero yo no alcanzo a ver la presentación.
Muy bien. Bueno, pues este fue un, digamos, un taller para presentarles la plataforma y que ustedes, y las personas que nos siguen a través de redes sociales tengan una idea de cómo interactuar con, con esta plataforma. Y pues los invito a nombre del INE y del mío a interactuar con ellos, conocer la participación en cada una de sus localidades y a trabajarla en los estudios que organice los miembros de la SOMI. Es cuanto, Benjamín, gracias. Muchas gracias, maestra. Pues agradecemos esta presentación. Muchísimas gracias por esta interesante presentación de la plataforma de conteos censales. Pues como bien dice usted, es una posibilidad para observar tendencias, patrones y las dinámicas que son muy importantes como un índice que nos dice sobre y nos habla sobre la importancia y la conducta de la población y sobre todo de los electores en los distintos años electorales. Agradecemos mucho y bueno, damos ahora la palabra para que el maestro Yuri Beltrán Miranda nos haga la presentación de su ponencia. Adelante, maestro. Tiene apagado el micrófono, maestro. Gracias, consejero Hernández. Bueno, pues empezaría por agradecer su generosa introducción, su generosa presentación. También agradecer, por supuesto, a la de CEYEC, a su encargada, este, la maestra Hernández Gómez, saludar la presentación de Olga, la ingeniera Olga González, muy clara, y saludar también a mi compañero de mesa, Edwin Atilano Robles. Voy a poner una presentación, si me dan un segundo que quisiera compartir con ustedes. Pero antes quisiera hacer una introducción. Miren, Ruanda 2024 participó el 98% de la ciudadanía. En Bélgica, el 89%. Inclusive en Uruguay suele participar tasas del 89, el 90, el 90%. Todo eso obliga a que desde el plano académico, aquí en la SOME, sigamos discutiendo el papel de la participación electoral. Tenemos que discutir cómo se puede incentivar la participación electoral y qué es lo que nos está diciendo sobre la calidad de las democracias. Hablar de participación electoral es hablar del corazón mismo de la democracia. Desde sus orígenes, el acto de votar ha sido la forma más visible, la más igualitaria de la participación política. Votar sirve para elegir autoridades, por supuesto, pero es también una manera de reafirmar la pertenencia cívica, de renovar el pacto democrático y de sostener la idea que el poder emana del pueblo. Pero también sabemos lo que Liebhardt nos advertía con toda claridad. La participación no es igual para todos. Hay sectores, aquellos que tienen menos educación, ingresos o recursos, en ocasiones los que tienen mayores recursos votan más que los grupos más vulnerables. Y el resultado, decía el propio Liebhardt, es una democracia sesgada donde las urnas expresan con mayor preferencia lo que le están diciendo un grupo de ciudadanos sobre los otros. Por eso es que cuando hablamos de participación electoral, estamos también midiendo la calidad del principio de igualdad política. La participación electoral ciertamente interesa a la ciencia política porque revela el grado de interacción entre ciudadanía e instituciones. Por eso es que hay quienes dicen que es un termómetro del vínculo entre la ciudadanía y el sistema político. Cuando las personas confían en las instituciones, tienden más a participar. Sin embargo, la participación no se agota en la
participación electoral. Entendemos que hay una participación más amplia que incluye la militancia, las acciones colectivas, todo lo que hacemos todos los días en redes sociales. Y si no, ahí está Nepal para recordárnoslo todo el tiempo. Pero el voto y su expresión en la participación electoral sí poseen un rasgo único que es distinto, y es que es un mecanismo de inclusión universal, el mecanismo por excelencia. A diferencia de otras formas de acción, el sufragio no existe ni afiliación, ni recursos, ni ideología previa. Por eso es que Dieter Nolen decía que el estudio de la participación electoral, eso de lo que estamos hablando hoy, tiene un doble valor. Permite entender, por un lado, cómo se comportan los ciudadanos ante el sistema, pero también cómo el sistema incentiva o desincentiva la participación ciudadana. ¿Qué tanto ponemos incentivos para el involucramiento de la ciudadanía? Y hay que reconocerlo. Desde mediados del siglo pasado, lo que tenemos son tasas de participación electoral decreciente. Esos metaanálisis que se han hecho a partir de cientos de estudios constantemente lo reflejan. Se dice que la participación electoral ha disminuido en todo el planeta en más de 10 puntos en estas 5 décadas. Quizás América Latina sea la excepción. Aquí tuvimos esa famosa tercera oleada, tenemos quizás los organismos electorales más robustos del planeta, y eso todavía nos ha salvado de tener eh, niveles de participación relativamente altos. Y hablando de América Latina, quisiera recordar algo que alguna vez le escuché a don Fernando Tuesta, aquel politólogo que fue fundador de la OMPE en Perú. Fernando Tuesta decía, necesitamos distinguir el ausentismo del abstencionismo. Y esta reflexión es importante porque en México el sistema que nos acaba de presentar la ingeniera y toda la manera en la que medimos la participación electoral confunde las dos cosas. El ausentismo, decía Tuesta, pues es una ausencia involuntaria, resultado de barreras logísticas, de falta de información, de una imposibilidad material. El abstencionismo es una decisión política, rechazo a participar por desconfianza, por rechazo, por desinterés. Uno refleja un problema de acceso, el otro refleja un problema de legitimidad. Y el problema es que en nuestras cuentas utilizamos el mismo indicador para medir las dos cosas. Y ese problema nos puede llevar a confundir la medicina que estamos dando para dos enfermedades distintas. Frente a uno, la mejora es mejorar la accesibilidad, la información. Frente al abstencionismo, lo que tenemos que reconstruir es la confianza, la competencia política, la propuesta política, el sentido del voto. Diría que además la abstención tiende a excluir más que a empoderar. En América Latina, la abstención suele expresar desafección, distancia estructural. Y ahí donde persiste la pobreza, la desconfianza institucional y la baja educación cívica, no votar significa quedar fuera, no desafiar al sistema. Y por eso es que Liebhardt decía que la desigualdad en la participación produce desigualdad en la representación. Por eso es que no solo es un tema de la academia, es también un tema de quienes operamos desde las instituciones. Frente a ese problema, conviene preguntarnos qué factores pueden inhibir y cuáles pueden incentivar la participación. Comienzo diciendo lo que la literatura, después de casi un siglo de estudios, ha encontrado que no son los factores relevantes. Pues resulta que ni el PIB per cápita, ni el crecimiento económico, vamos, ni el gasto público son grandes motivadores del voto ciudadano.
ni siquiera la modernización electoral. Cada vez que metemos nuevos gadgets a la operación, quizá estamos haciendo mejoras, pero si estas mejoras son aisladas, no necesariamente van a repercutir en incentivos para la participación. ¿Cuáles sí son incentivos? Los voy a agrupar en tres. Por un lado, los institucionales, las reglas. Sabemos que el diseño electoral, ese sí moldea el comportamiento ciudadano. El clásico ejemplo es el voto obligatorio. Este ha elevado la participación entre 10 y 15 puntos. Pero también en México tenemos otros que han sido muy útiles. El registro electoral tan amplio que tenemos, o haber acercado las casillas a tal distancia de los votantes, habernos separado de los grandes centros de votación que se utilizan en el resto de América Latina. Lo segundo es lo político. Y esto es muy relevante para ahora que veamos el sistema que elaboró el INE. Porque ciertamente la participación nos dice algo sobre la cultura política, nos dice algo sobre la operación de las instituciones, pero nos dice mucho sobre la oferta política de partidos y candidaturas. Es eso por lo que uno está votando. Ofertas más atractivas pueden jalar mejor la participación, competencias, es decir, elecciones cerradas o competitivas, tienden a mejorar la participación. Cuando la gente percibe que el voto tiene poco sentido porque esto ya está definido o porque medio me da igual porque las dos ofertas son aburridas, la gente tiende a no participar. Y me parece que los datos del conteo censal del INE se deben leer también desde esta segunda perspectiva. También está midiendo la oferta y la calidad de las candidaturas. Y por supuesto, la participación política se tiene que ver desde las variables socioculturales. La educación cívica, la confianza interpersonal y la equidad social son predictores. Lo que se ha hecho en México en materia de educación cívica es sin duda un avance importante. Entro ahora sí al sistema que presentaba la ingeniera. ¿Qué decir del conteo censal del INE? Bueno, decir primero que constituye un avance metodológico notable en la forma, no solo en la que el INE mide, pero sobre todo en la que hace accesible la información para que más académicos, más estudiantes y más funcionarios entendamos de forma clara la participación ciudadana. El hecho de que lo hayan incorporado al tabló de suyo lo hace más fácil. Es rescatable que en este sistema se mide la participación en 5 niveles: nacional, estatal y los casi siempre olvidados distritos locales, lo cual nos permite hacer comparaciones desde lo que nos interesa en los órganos locales, desde el municipio y desde el distrito local. Debo de decir que yo tomaría con cautela los datos que tienen que ver sobre participación de afrodescendientes y personas indígenas, porque el sistema refleja lo mismo que sabe el INE respecto a la autoadscripción de las personas. Es decir, cómo se siente la persona, es o no indígena. No tengo claro que esa información tan detallada pueda llegar a los bancos de información de los que funciona este sistema. Me parece que uno de sus hallazgos más importantes es que este sistema permite la comparación con procesos anteriores, y que además se hace cargo de aquellos problemas que resultan de redistritaciones, es decir, reagrupa las secciones a las nuevas redistritaciones para no generar comparativos entre peras y manzanas.
Hay un punto que quisiera destacar antes de entrar a las gráficas. Este es un conteo censal. El INE lleva mucho tiempo haciendo conteos muestrales. El hecho de que sea censal nos permite que tenga resultados que surgen de un mucho mayor volumen de información. Eso en sí mismo es un activo. Pero no podemos saber estadísticamente el tamaño del error, porque el error no proviene del diseño muestral, sino de problemas de captura en la información. Entonces hay que tomar con esos cuidados los hallazgos que genera el sistema. Dicho todo lo anterior, quisiera presentarles algo que yo pude explorar con los mapas, no sin antes decirles para qué nos sirve desde el plano local el uso de estos sistemas. Pues básicamente lo que dije al principio, para focalizar estrategias de educación cívica y para focalizar estrategias de promoción del voto. Si pensamos que los niveles de participación son homogéneos, tanto territorialmente como respecto a las personas que están listadas, nos vamos a equivocar. Las mejores estrategias son las que detectan exactamente quiénes son los que no están acudiendo a las urnas y qué les podemos ofrecer para motivar su participación. Pongo en pantalla el comparativo de los mapas nacionales 2024 y 2018. Pues nos arrojan unas cosas que ya sabíamos. Yucatán siempre son muy aplicados y han tenido unas tasas de participación envidiables, 71% en esta última elección. También salió alto Coahuila, que en la elección pasada no lo había salido tanto, con 64%, y salen bajos en la tabla Baja California, Sonora y Chihuahua. Por eso están pintados en esos colores más claros. Ahorita generamos hipótesis, pero me parece que los mapas que siguen nos van a dar mayor información. Y decíamos que una de las utilidades es que va desagregando la información. Estos son los mismos mapas 2024, pero ahora ya desagregados por distrito federal, en el caso del de la izquierda, y por municipio, el de la derecha. Vean ustedes que lo que era un blanco, abstención muy marcado, en realidad se genera a partir de puntos geográficamente localizados, por ejemplo, en los 3 estados que les puse de ejemplo, los 3 que quedaron abajo de la tabla en 2020. En el caso de Baja California es evidente. Casi todo lo que le baja el promedio de participación es que en Tijuana, donde viven 823,000 personas, votó el 46% de la población. En el caso de Sonora, aquí está el consejero, creo que lo que pinta o baja el promedio es Nogales, 39%, pero tiene 106,000 habitantes, que eso, pues, sí pondera a la baja. Hermosillo también tuvo niveles bajos y tiene 320 tantos mil personas en el listado nominal. Y Chihuahua es Juárez, ¿no? Con 575,000 personas listadas y tuvo el 47%. Es decir, no todo el estado, no toda la entidad en ninguno de esos 3 casos genera los bajos niveles de participación. Lo que sí los generó son puntos localizados geográficamente por la problemática que ustedes me digan. Bueno, estas gráficas tienden a medir la participación de hombres
y mujeres, hombres a la izquierda, mujeres a la derecha, por grupos quinquenales de edad. Como se ve, pues, se comportan de manera parecida. Habría que decir que en el caso de los hombres participan menos cuando son jóvenes y tienden a participar más de grandes. De hecho, eh, si uno hiciera las gráficas y dice en qué momento de la vida en la elección 2024 los hombres participan más que las mujeres, a partir de los 65 años de edad. En todos los demás grupos quinquenales, las mujeres tienen una participación mucho mayor que los hombres. Cosa curiosa, las mujeres son más, viven más tiempo y sin embargo en los últimos años de su vida tienden a votar menos. Habrá que analizar ese dato. Les puse los slides de los tres estados que mencionamos: Baja California Sur, Yucatán y y el Estado de México, que es el estado más poblado del país. Un poco nada más quisiera que vieran el distinto comportamiento por grupo de edad. Aquí sí puse juntos hombres y mujeres. Esta es la gráfica de Baja California. Aquí empieza en el 50% la participación y conforme la gente se va haciendo más grande, decrece hasta el 30%, luego vuelve a crecer hasta el 60% y ese fue el máximo tope. Cosa distinta pasa en el Edomex. Comparemos la gráfica de Baja California con el Edomex. Aquí la participación empezó en 60%, empieza bastante arriba, pero ciertamente vuelve a bajar, los jóvenes tienden a bajar y aumenta hasta llegar casi al 70%. En Yucatán, la joya de la corona en términos de participación, el declive eh, es solo en los primeros años y después tiene un crecimiento muy importante. Quisiera presentarles un dato al que hizo la referencia a la ingeniera y creo que ahí terminaré mi participación. La ingeniera nos decía, bueno, una de las cosas del sistema es que nos ofrece datos sobre el índice de masculinidad del estado nominal y del índice de masculinidad de la votación. Le hace por cada 100 mujeres cuántos hombres participaron, es decir, mientras más grande sea ese número, más hombres participan por cada 100 mujeres, ¿no? Y lo mismo en el caso del listado nominal. Mientras más grande sea ese número, más hombres hay en el listado nominal por cada 100 mujeres. Entonces puse en el eje horizontal el índice de masculinidad del listado y en el eje vertical el que tiene que ver con la votación. Cada municipio es un punto. Eso nos permite salir de las cuentas alegres de los listados. No hay que trabajar más en las mujeres porque pues al fin y al cabo votan más que los hombres, ¿no? O no hay que trabajar más en los adultos que siempre votan, solamente son los jóvenes los que se nos están yendo. Ya nos dimos cuenta, por los datos que les puse antes, que no todos los grupos quinquenales votan en el mismo momento en cada estado, pero aquí más bien esta gráfica creo que se tiene que ver en términos de sobre qué municipios se tiene que incidir de distinta manera. Cuadrante 1 refleja que hay muchos hombres en el listado nominal
y en ese también tienden a participar más los hombres. Entonces, el cuadrante uno y el 3 pues tienen que ver con la correlación. En el uno y en el 4 hay muchos hombres, pues porque hay más. En el 4 votan mucho las mujeres. Hay muchos hombres, pero votan más las mujeres. Me parece que si se ha de diseñar programas desde una perspectiva de género, donde tenemos que poner la atención es en los cuadrantes 2 y 1. El cuadrante 2 es realmente donde están los puntos de preocupación. Ahí lo que tenemos es que hay más mujeres, las líneas están en las medianas, hay más mujeres y sin embargo la probabilidad de participación de los hombres es mucho más alta que en la mediana. Considerar estos puntos en los cuadrantes para incidir de manera diferenciada sobre cada uno de los municipios es una de las aplicaciones que nos permite el conteo que nos acaba de presentar la ingeniera. Termino con la última y ahí cerraría mi exposición. Maestro, una disculpa, tenemos ya nada más un minuto para cerrar. Gracias. Los El sistema divide en cuartiles la participación, es decir, dividimos todos los distritos, municipios, lo que corresponda, en 4 partes iguales. De la mediana para la derecha son 2 partes y ya se lo dividimos a su vez en dos. Mientras más estrecho sea el rango entre el primer cuartil y el cuarto, pensaríamos que podemos hacer políticas más homogéneas. Más o menos todas mis unidades participan igual. Mientras más amplio sea el rango y más diferentes sean los cuartiles, los operadores tienen la necesidad de hacer políticas más focalizadas. Esta distribución por cuartiles que arroja el conteo censal me parece una segunda aplicación práctica que debe de considerarse. Dicho todo lo anterior, le agradezco, consejero, el tiempo que me brindó y quedo atento a sus comentarios. Muchísimas gracias, maestro, por esta participación y ponencia, sobre todo en el términos de la forma en que buscamos incentivar, como bien dice usted, la participación ciudadana a través de estos instrumentos y estas bases de datos tan valiosas que nos están aportando y sobre todo pues buscar una metodología que permita incentivar esta participación. Desde luego agradecemos muchísimo su enfoque teórico y su introducción para entender un poquito más a detalle en qué consiste esta participación. Gracias maestro, pasaríamos con el doctor Edwin Atilano Robles, quien nos hará el favor de hacer su ponencia. Tiene 25 minutos, doctor. Adelante, gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Saludo con mucho gusto a mi compañera y compañero de mesa, la ingeniera Olga, el maestro Yuri. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Y pues también mi agradecimiento a la DCIEC por la invitación. De verdad, muy agradecido de estar por acá. También muchas gracias a nuestro moderador, el consejero electoral Benjamín, que pues tan amablemente hizo las presentaciones al inicio de esta mesa. Y pues para mí es un gusto estar desde la hermana República de Naucalpan, pues a la distancia con todas y todos ustedes. Voy a compartir mi pantalla. Preparé una breve presentación para platicar un poquito sobre pues mi experiencia con esta plataforma, aunque también quisiera abordar una reflexión ya hacia el final de mi intervención en términos de las bases de datos que también alimentan la propia plataforma y están disponibles para ser descargadas en la parte final de la página institucional del INE, lo cual, bueno, pues la verdad abona al punto de datos abiertos.
La cosa es cómo las podemos trabajar de mejor manera. Entonces, pues, platicar un poquito respecto a esto. A lo mejor aquí voy a repetir de peor manera cosas que ya han dicho en la mesa. Ese es, digamos, un poco el karma de ser el último en la lista, pero pues no pasa nada. Una vez que se me hizo la invitación a participar en pues en esta mesa, una de las preguntas que surgen, sobre todo pensando en cómo quiero compartir esto con mis estudiantes, pues inmediatamente es qué son los conteos censales de participación ciudadana. Y algo importante de mencionar es que este sistema, esta plataforma, pero sobre todo las bases de datos, son ejercicios sistemáticos que tienen que ver con la manera en la que se participa de manera política, particularmente a partir del voto, ¿verdad? Por eso se vincula a los procesos electorales. Esto, como ya lo explicaba la ingeniera Olga González, pues se basa en el listado de datos a través de las juntas distritales y las secciones electorales, en donde se hace la captura de la información. Algo importante que ya mencionaba el maestro Beltrán es que esto no son encuestas y aquí se puede confundir mucho. Por ejemplo, cada proceso electoral hay un problema de desinformación en cuanto a la diferencia entre conteo rápido y el PREP. Todo el mundo se está haciendo bolas ahí por la rapidez con la que influyen los datos. Y de repente, no, es que ya salió el PREP, sí, pero tiene 1% de carga y el PREP es un censo que se va llenando conforme van llegando las actas. En cambio, el conteo rápido, que tarda un poquito más en salir, pues es un ejercicio de muestreo diseñado por el propio instituto. Aquí, frente a lo que estamos, es precisamente es con un censo. No es un ejercicio de muestreo, por lo tanto, pues no cabe hacer ejercicios de inferencia, porque los ejercicios de inferencia están pensados para cuando tenemos que trabajar con una muestra y queremos precisamente extraer conclusiones en términos de la población. Aquí tenemos la gran ventaja de que tenemos la población. Es ventaja y desventaja porque la cantidad de información pues es inmensa. Estuve analizando, por ejemplo, la base de datos de la Ciudad de México nada más y pues son poco más de 800,000 celdas, ¿no? Pues filas. Entonces la cantidad de observaciones que se presenta pues es inmensa. Entonces tenemos que encontrar la manera de poder utilizar y poder vincular esta plataforma de una mejor manera y ahora me explico respecto a esto. Permítame mover aquí algunas cositas de Zoom. Ahora, algunos alcances que tiene la propia plataforma. Voy a ocultar unos videos que me están estorbando aquí un segundito, por favor. Ocultar esto, controles flotantes. Esto es lo que quiero ocultar. Ahora, ya lo explicaba de manera visual la ingeniera Olga, pero pues en la propia plataforma podemos encontrar datos por entidad federativa, por distrito, pero por distrito federal, por distrito local. Una vez que uno analiza la base de datos y también está en la propia plataforma, pues encontramos desagregación por sexo, por edad, condición indígena, si es una persona afromexicana o no, con los problemas asociados que ya mencionaba el maestro Beltrán. Incluye toda la información que tiene que ver con el tipo de sección y lo bonito de la plataforma pues son las interacciones, las visualizaciones interactivas, ¿no? Porque en realidad es bastante sencillo, bastante intuitivo, si esto está pensado para la ciudadanía, que puedan precisamente interactuar, puedan valorar la participación en su estado, en su municipio o incluso hasta en su propia sección electoral, que es el nivel de desagregación más amplio que tiene la plataforma para saber cuántas y cuántos de nuestros vecinos pues fueron a votar en determinado momento. El marco temporal también es importante porque pues no es un ejercicio que tenga solamente datos de la última elección, sino que ya se observa un proceso de consolidación en la plataforma porque tenemos un marco que va desde 2009 hasta 2024, teniendo entonces por lo menos tres elecciones presidenciales, tres elecciones concurrentes
y tenemos también una cantidad importante de elecciones intermedias. Esto es importante porque se pueden hacer comparaciones entre años y territorios para hacer ejercicios de estática comparativa y analizar pues cómo ha cambiado la participación electoral en determinados territorios y pues poder tomar decisiones en consecuencia. La actualización más reciente, que es la que estamos presentando en este momento, 2025, pues cuenta con los datos hasta 2024. Algo bonito, pues es el propio manual, que es ampliamente recomendable utilizarlo porque es el que va a permitir pues conocer de entrada cómo utilizar la propia plataforma. Ahora, ¿cuál es el objetivo de estos conteos? Ya se presentaba a través de las exposiciones previas, pero lo que necesitamos es proveer datos abiertos, pero además datos que sean confiables sobre la participación ciudadana. Es verdad, puede existir el error humano, como ya se mencionaba previamente, esto es completamente esperable. La gente se equivoca, sobre todo cuando tenemos una cantidad de información tan amplia, estamos hablando de millones de observaciones en las bases de datos, pues es esperable que haya algún tipo de error. El asunto es que este error pues no es medible como tal, por lo que pues tenemos que declarar desde el principio existe esa posibilidad. No obstante, es sumamente importante porque efectivamente en la literatura se ha tratado de utilizar la variable de participación electoral, participación ciudadana, etcétera, ya sea como variable explicativa o como variable a explicar. ¿Qué quiero decir con esto? Es un concepto que nos permite identificar características relevantes de otros, pero también es importante en sí mismo, es decir, es un concepto que vale la pena seguir explicando. Y esta plataforma, pues, nos permite tener información sobre la propia participación. Ahora, ¿cómo la vinculamos con otras variables? Creo que es el reto al que nos vamos a enfrentar por la cantidad de información. Porque cuando hacemos análisis y estamos, por ejemplo, tratando de hacer un modelo estadístico que explique la participación electoral a través de un conjunto de variables independientes, pues vamos a tener que relacionarlo. La base de datos en su estado actual, pues solamente tiene información de la participación electoral y vamos a tener que vincularla con otros conceptos y la manera en la que está la propia base, pues hace un poquito más difícil para la investigación, porque no nos vamos a quedar con la plataforma, sino que vamos a ir a la base de datos y la vamos a tratar de estudiar un poco más a fondo. Aquí el reto es tener las características de identificación y posiblemente para poder colapsar la base de datos, ya sea por distrito electoral federal, por distrito electoral local, por municipio, para no trabajar solamente con niveles tan desagregados como ya aparecen en la actual base de datos. Pero el punto de todo esto es que si se logra, que me parece que así va a ser, se favorece esta plataforma porque resulta en un insumo importante no solo para la academia, que es el ámbito en el que yo me desempeño, sino para la toma de decisiones, para los propios operadores electorales, para la sociedad civil, porque se favorece la transparencia, rendición de cuentas de qué es lo que hace el instituto en una dirección ejecutiva tan importante como la de CEIEC. Bueno, pues este tipo de ejercicios que están promoviendo, pues la verdad son de suyo importantes, ¿no? Ahora, algunas dimensiones y variables que se miden en esta base de datos, pues la variable reina en esta plataforma y en las bases de datos, pues es la participación electoral, en este caso el voto y el abstencionismo. Me encantó la disertación que hacía el maestro Beltrán en términos que abstencionismo no es exactamente lo mismo que ausentismo, tiene toda la razón. Una es una declaración política y otra es una declaración de problemas logísticos y la atención a una y a otra, pues no son exactamente la misma. El problema es que se observan a través de la misma manifestación, que es la no participación. Y aquí valdría la pena preguntarnos
si es que es posible observar alguna diferencia en términos de las personas que no van por problemas logísticos, porque no tienen recursos, porque la casilla de plano les queda muy lejos o por alguna situación similar, y personas que realmente sí decidieron no ir a votar, aunque pues la casilla les quede exactamente enfrente de su casa, ¿verdad? No es un problema logístico. Pero bueno. ¿Qué más tenemos por acá? Pues tenemos características sociodemográficas relevantes, ya las había mencionado, pero es importante señalar que no son las únicas características que importan para explicar a la participación electoral, o bien, si queremos utilizar a la participación electoral como variable explicativa, pues no son las únicas. Por lo tanto, uno de los retos a los que me parece se enfrenta esta plataforma es al de comunicación con otro tipo de variables que son utilizadas, cómo se comunica, cómo se transporta estas bases de datos para poder ser utilizadas. Voy a cerrar mi intervención hablando un poco de lo que hace el proyecto VDEM, Varieties of Democracy, o Variedades de Democracia, para poder transportar sus bases de datos a pues, otro tipo de software que se puedan utilizar de una manera más amplia, ¿no? Bueno, qué más tenemos por acá? Permítanme hablar de algunos hallazgos que incluso ya han sido mencionados. La participación de las mujeres es importante porque ha sido superior al 60% en los últimos 15 años. Ya se hacía también un análisis un poco más detallado en términos del índice de masculinidad, ya sea en la lista o en la votación. Y claramente la comparación de uno y de otro es importante para saber en dónde tenemos los estados, municipios, los distritos electorales en donde, a pesar de tener más mujeres, los hombres están votando más que, pues como se mencionó previamente, es ahí donde se tendría que prestar atención para el tipo de políticas de facilitar el voto para las mujeres, ¿no? La comparación temporal del sistema electoral mexicano, pues la verdad es que es muy rico porque tenemos datos desde 2009 a la fecha, tenemos una reforma electoral de por medio, que es la de 2014. Entonces, pues el análisis no se interrumpe, ¿verdad? Ahora pues estamos ya en ciernes de una potencial reforma electoral nueva, no sabemos exactamente cuándo, pero sabemos que viene. Y el reto pues es continuar con este tipo de ejercicios para las elecciones subsecuentes y que no se interrumpa el flujo de información y que, por ejemplo, para 2027 pues tengamos una nueva actualización posiblemente de la información de esa elección intermedia. Una gran ventaja que presenta la plataforma es que es muy intuitiva, es muy fácil de usar. Las personas que las diseñaron, pues la verdad me parece que sí tenían en mente a los usuarios. ¿Por qué? Porque es muy visual, tiene pocas tablas. Si algo ha mostrado, por ejemplo, la economía conductual es que los seres humanos somos muy malitos para interpretar tablas. Más bien, si nos ponen la misma información en una gráfica, en un mapa, pues a pesar de que es exactamente lo mismo, lo entendemos de una manera más intuitiva. Y esa es una de las grandes ventajas que presenta la plataforma, tener en mente y en consideración a los propios usuarios. Ahora, ¿qué ventajas veo que tiene este ejercicio para la academia? ¿Qué ventajas tiene, pues, para quienes nos dedicamos a este ámbito? De entrada, pues tenemos un análisis longitudinal. Esto es relevante porque no siempre es posible hacer análisis longitudinal, es decir, análisis a lo largo del tiempo. Tenemos varios cortes y eso permite que la base de datos, pues, crezca, ¿verdad? Eso también pues abre la posibilidad de realizar nuevos estudios sobre, por ejemplo, desigualdad política, brechas de género, todo lo que tiene que ver con participación. Tenemos también la posibilidad de una base de datos abierta, que esto parecería que es la regla, pero en realidad no lo es, curiosamente. En México, de manera muy afortunada, estamos acostumbradas y acostumbrados a los datos abiertos, en buena medida por el excelente trabajo que hace el INEGI,
Pero en otro tipo de dinámicas, los datos abiertos no son la regla y que el INE esté haciendo un esfuerzo importante para mostrar sección a sección cuál es el nivel de participación electoral, pues la verdad es que sí alimenta esta dinámica, sobre todo de replicación. ¿Por qué? Porque el trabajo científico tiene de manifiesto la posibilidad de no creernos. No solamente porque se presente una investigación ya asumimos que es verdad, sino que en el proceso de revisión se tiene que generar un mecanismo de replicación, por lo que se entregan las bases de datos y se trata de volver a hacer el ejercicio. Básicamente con la información que se está presentando en la plataforma y en las bases de datos, pues esto se permite, ¿verdad? Porque existe la información, que es el primer paso. Y, por ejemplo, pues yo soy politólogo, yo me dedico a las ciencias sociales, pues permite trabajos inter y multidisciplinarios porque se puede trabajar cuestiones en el ámbito sociológico, en el ámbito legal, en el ámbito de la ciencia política, o también yo me dedico mucho a la economía política, que es la vinculación entre economía e instituciones políticas, por lo que, por ejemplo, una de las cuestiones, ya lo mencionaban también, que parece no estar del todo asociada con la participación es el Producto Interno Bruto, pero una que sí es el desarrollo humano. Entonces, desarrollo humano, participación electoral, bueno, pues fomenta la interdisciplinariedad. Y son estudios que debo mencionar, en México no se han realizado y a partir de esta información, pues podrían empezar ya a realizarse, ¿no? Ahora, pues la verdad es que en la academia no somos los únicos ganones, sino que también la ciudadanía y los propios gobiernos pues ganan a través de este ejercicio. Sobre todo porque se produce un ejercicio de transparencia y esta transparencia es un eje fundamental de la democracia, aunque a algunas personas no les guste la idea. ¿Por qué? Porque se puede hacer consulta, pero también se puede hacer auditoría de datos. Sobre todo con algo tan importante como la votación que lleva a que determinadas personas puedan tomar las decisiones políticas más importantes en un país. Por lo tanto, es relevante de suyo saber que la manera en la que llegaron fue correcta, fue legítima, y eso se puede hacer precisamente a través de la auditoría de datos. Un ejemplo, la elección de 2006, pues sabemos, estuvo controvertida por el fantasma del fraude. Hay hasta la fecha personas que consideran que hubo, hay personas que consideramos que no hubo fraude. Y pues una manera interesante de mostrar los problemas a los que se enfrentó la autoridad electoral en ese momento es con la base de datos que existe, es pública también en la plataforma del INE, de los conteos distritales, ¿no? Se tiene una cantidad de información importante y al menos yo en mis ejercicios de clase hago ejercicios de muestreo donde se ve cómo el margen de victoria era tan estrecho que por supuesto había posibilidad de que algunas muestras dieran como ganador a López Obrador y otras muestras dieran como ganador a Felipe Calderón. El margen fue sumamente estrecho, 0.26%, y pues los intervalos de confianza de uno y de otro al hacer ejercicios de inferencia estadística, pues resultaban problemáticos, ¿verdad? Eso es lo que permite la transparencia, mostrar con evidencia no solamente creencias, sino mostrar qué es lo que ocurre con los datos en la mano, ¿no? Esto también, al menos para el INE, pues es un instrumento de rendición de cuentas institucional, es una muestra de lo que se hace con su trabajo. Y no solo eso, sino que se pueden generar proyectos relevantes locales de educación cívica y proyectos de educación cívica focalizados, ¿verdad? Ahí a esos lugares donde más se necesita. No solo políticas públicas basadas en evidencia, sino que a través de la idea de fortalecer el voto de personas que a lo mejor si se atienden a algunas dinámicas sencillas podrían votar, pues este tipo de herramientas permite identificar en dónde están, ¿no? Bueno. Ahora, ¿qué desafíos y qué limitaciones podríamos encontrar en la plataforma? De entrada, algo que a mí me preocupa es la continuidad institucional y sobre todo de recursos para poder realizar este tipo de conteos.
porque pues tampoco es ajeno a nadie que las instituciones electorales, el INE, ha sufrido recortes presupuestales importantes, por lo que eso temo en algún momento pudiera afectar la continuidad institucional de este tipo de proyectos. En segundo, me parece que hay que promover la alfabetización estadística en la ciudadanía. ¿Por qué? Porque las personas difícilmente van a entender de entrada lo que quiere decir esa participación. Entonces, desde el INE podrían o podríamos en conjunto, INE, e institutos electorales, academia, ofrecer cursos, ofrecer talleres en donde se trabaje con los datos de la plataforma. Por ejemplo, no sé, ¿quieres utilizar R? ¿Quieres utilizar Python? Ah, bueno, pues vamos a dar un curso de esto, pero utilizando las bases de datos de la plataforma. Esa me parece una manera de hacer sinergia y pues producir alfabetización estadística en la ciudadanía que sepan qué significa, ¿no? Porque lo que queremos evitar es interpretaciones erróneas o de sesgos en el uso de datos, que también puede darse, que uno ve un dato, dice ahí 50% o dice 0,5 o dice 5 y creemos que las tres cosas son lo mismo. Entonces hay que tener cuidado con esa parte de cómo se comunica la información, porque efectivamente los datos están ahí, pero eso no quiere decir que la persona usuaria de la plataforma los va a entender de la manera correcta y ahí es un paso adicional que me parece podríamos actuar en conjunto varias instituciones, ¿no? Y un reto que me parece también se enfrenta esta plataforma es cuando la queremos vincular con otras variables, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se me realizó la invitación, pues yo soy muy ñoño de la estadística, yo doy métodos cuantitativos en el posgrado aquí en la facultad y pues tiendo a hacer una cantidad de ejercicios importantes, ¿no? Descargué las bases de datos y veo las de 2024 y pues empecé con la de la Ciudad de México, se descarga pues 32 archivos CSV, se descarga el libro de códigos que es muy chiquito porque son pocas variables. Pero uno piensa, bueno, pues ¿cómo podría yo integrar esto en mi investigación? Y lo que necesitaríamos para hacer esto pues más transportable es mayor facilidad para integrarse en otro tipo de software. Y aquí es donde quisiera hablar del proyecto VIDEM, que Varieties of Democracy o Variedades de Democracia lo que hace es tener un programa, por ejemplo, en R. Es decir, se puede descargar directamente la base de datos a R. No hay necesidad de descargar un archivo de Excel, sino que directamente con una función digo Biden, perfecto, y se descarga la base de datos más reciente. Creo que el INE podría funcionar un poco de la misma forma, creando una función en R, en Python, en SPSS o en diferentes, bueno, en SPSS no, ¿verdad? Porque ese ya está medio viejito, pero R y Python al menos sí y pues de esa manera hacer más transportable la información que pues es lo que buscamos, integrar las bases de datos hacia la investigación académica, ¿no? Ahora, algunas recomendaciones, Doctor, pues traemos ya 40 segundos para terminar. estoy cerrando. Crear cruces con variables, por ejemplo, a ver la posibilidad de crear cruces de variables, por ejemplo, con el INEGI, lo que mencionaba, generar o fomentar talleres donde se aprende a usar la plataforma y, pero también las bases de datos, publicar las investigaciones que se deriven de la utilización de esta plataforma y esto ya lo hacen, pero pues vincular con la encívica, ¿verdad? Bueno. Pues yo solamente cierro señalando que estoy muy contento por este esfuerzo porque me parece que es ver la democracia desde abajo. Es decir, no solamente nos quedamos con distritos, sino que se desagrega a nivel de sección electoral y pues la verdad yo solamente hago una invitación para explorar esta plataforma a quienes nos están acompañando y pues también una invitación al INE a que cuando se enteren que se realizó una investigación con esta plataforma, pues puedan difundir los propios hallazgos. Nuevamente, gracias y pues atento a si hay algún comentario adicional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bien, me están comunicando que sí se está grabando
la sesión para su publicación después ya bajo demanda en redes sociales. Así que si me permiten, yo daría para una segunda participación la voz a cada uno de ustedes. Me parece que pues un tiempo razonable sería unos 6 minutos más o menos para cada uno de ustedes, por si quisieran aportar en esta segunda intervención, pues algún comentario que haya ustedes dejado en el tintero, pero además que haya sido también producto de de alguna de las intervenciones de nuestros y nuestras ponentes. Es decir, me parece que sí sería importante rescatar algunos temas por ahí que se mencionaron y sobre todo que tiene que ver con la presentación. En el caso de la presentación de los conteos, en el caso de la maestra Olga, a mí me gustaría, en calidad de moderador y solamente con el ánimo de rescatar las participaciones, pues no sé si existe inconveniente en que nos hablara un poco más de este impacto o diseño que tiene este censo, este conteo censal en la promoción del voto que usted nos comentó. Y por otro lado, pues hacer también mía la inquietud del doctor en términos de cómo se comunican este lenguaje ciudadano, cómo comunicarlo de alguna manera con esta integración de la base de datos y para que no haya una suerte como de sesgo en esta información. Yo tendría estos comentarios y también en ese sentido, bueno, pues algunos también de los retos que se han hablado de la continuidad de esta base de datos y cuál es el esfuerzo que se ha hecho. Gracias, maestra. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, Benjamín. Bueno, pues realmente ha sido súper enriquecedor participar en este panel y escucharles a Yuri, a Edwin. La verdad es que Yuri nos ha dado nosotros al INE luz sobre también qué otros análisis podemos hacer, aparte de los que ya estamos haciendo, para identificar poblaciones o grupos poblacionales en los cuales necesitamos enfocar nuestros esfuerzos. Eh, en cuanto a los comentarios sobre los desafíos que nos formula el doctor Edwin, me hago cargo y sobre la continuidad, pues también coincido con esto. Hasta ahora es uno de los proyectos más importantes para nuestras autoridades, eh, el de conteos censales, entonces creo que es fácilmente defendible. Digamos, como muestra es que ahora vamos a hacer también conteos censales para el proceso electoral de la elección del Poder Judicial. Obviamente correrá en otra plataforma, pero sí lo vamos a hacer este año con un esfuerzo grande, porque tenemos recursos limitados y ahí nuestros vocales distritales van a apoyar. En cuanto a promover la alfabetización estadística, por supuesto, el INE está súper interesado en que cada vez más personas tengan acceso a este tipo de datos. Por ello, el INE, el- la la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica aprobó un plan de difusión en el cual se contempla un hackathon y ahí vamos a acercarnos a las instituciones académicas. Edwin, por favor, espero que nos abras la puerta con tus alumnos y vamos a hacer digamos, una especie de concurso a ver cuál de los alumnos universitarios encuentra la mayor utilidad o la mejor aplicación a estos datos. Entonces, pues ese hackathon, afortunadamente pudimos proyectar presupuesto para que los premios sean en efectivo. Esto lo vuelve más atractivo para nuestras juventudes. Por supuesto que de la mano de las instituciones académicas también vamos a organizar presentaciones de esta plataforma en las 32 entidades federativas de la mano de la academia y tomo en cuenta la solicitud, la sugerencia y la propuesta de mejorar para una descarga de bases de datos, no por estado, sino también a nivel nacional. Vamos a poder mejorar la plataforma. Ustedes que tuvieron oportunidad de conocerla, este, los tiempos de respuesta son lentos,
pues porque tenemos bases de datos desde 2009, pero se van a mejorar, ya lo estamos haciendo en Oracle, así que vamos a tener la posibilidad tanto de descargar a nivel nacional como por filtros, y esa es buena idea que no habíamos pensado, pero trasladarlo directo a R, no tener que pasar por un CBS o un Excel. Y pues no me restan más que eh, dar el crédito a Grecia Castro y a Circe Mendoza, esta plataforma que se ha hecho pensando en la ciudadanía, con datos abiertos, etcétera, se ha ido mejorando a lo largo de los procesos electorales. Es la cuarta edición que se tiene ya la plataforma, y en esta última le hicimos una cirugía mayor estética únicamente a la presentación. Creo que Circe Mendoza logró volverla más accesible. Entonces, mi agradecimiento y mi reconocimiento a Grecia Castro y a Circe Mendoza por que ellas son las artífices de esta plataforma. Es cuanto, Benjamín. Muchas gracias, maestra. Bien, agradecemos mucho su participación, que sí, efectivamente atiende las inquietudes que presentaron los ponentes y también a las personales. Me gustaría pasar ahora con el maestro Yuri Beltrán y aquí agradecer también su participación y aquí a mí en lo particular me surgió una duda sobre la integridad que tiene que ver con este Congreso y algunos autores hablan de que la calidad de la democracia tiene indicadores de democracia, ¿sí? Entonces, el debate teórico, pues como usted bien lo menciona, y de las variables a considerar es muy prolijo en ese sentido. Entonces, hay quienes dicen que los derechos políticos determinan, hay quienes dicen que también hay una parte de libertades civiles, y en esa elaboración de índices, la participación ciudadana de repente este, juega un papel importante, aunque está en discusión si es lo que determina o no esta integridad democrática. A mí me quedó esa duda por el planteamiento que hacía y en ese sentido, bueno, pues, ¿cuál sería su punto de vista en relación a esto? Si la participación ciudadana sí debe ser considerado como ese índice, como usted bien dice, de equidad. Pero también quisiera yo comentarle, en ese sentido, cuál sería en este caso además de las estrategias de la promoción del voto, la utilidad de estos censos. Y nada más comentarle que en el caso de Sonora, por lo que mencionaba, efectivamente tenemos municipios muy pequeños como Mazatán. En el caso de este análisis que usted bien dice de la diferenciación, tenemos municipios como Mazatán en Sonora que tiene pues un porcentaje del 86% y tenemos pues municipios como Nogales o San Luis con 39%. Entonces siempre nos colocan en el penúltimo lugar de la tabla, ¿sí? Y siempre queremos que esos dos o tres municipios grandes, pues cómo incrementar esta participación. Por lo tanto, bueno, pues serían los comentarios que haría y también, por supuesto, los que usted haya retomado de la ponente y el ponente. Gracias. Gracias, consejero. Justo es esa la lectura que yo me llevo de la utilización del sistema. Eh, los números así agregados dirían, hay un problema de participación en Sonora o en Chihuahua, en donde usted quiera. Y a la hora que los revisamos con detalle, son ciudades concretas, municipios concretos, y entonces eso sí es oro molido para quienes están en la ruta de incentivar la participación, ¿no? Porque entonces no tenemos que mandar la misma medicina a todo el estado, sino a lugares concretos. Me parece que esa es la primera utilidad del sistema que está poniendo a disposición el INE. Por supuesto, es que entendamos mejor qué es lo que está motivando a la gente a votar y lo que le está disuadiendo de hacerlo. Hecha la aclaración de que algunos será por causas logísticas y otros será por convicciones políticas. Lo cierto es que si distinguimos bien uno y otro grupo, no les podemos preguntar usted por qué no votó, pero a lo mejor si conocemos mejor el perfil de las personas,
podemos imaginar de mejor manera. Debo decirles, hay un texto muy relevante de Dieter Nolen que habla sobre la administración electoral y la participación. Y lo que decía Nolen es, pues sí, o sea, los órganos electorales tienen algo que pueden aportar, pueden simplificar los costos para que los votantes obtengan información relevante para votar, acercar las casillas, registrarlos, poner rampas, lo que sea. Pero hay otro grupo importante de variables, casi todas están fuera del alcance de los organismos electorales. Entonces, toda esta información respecto a los soples, pues solamente incide en nuestro muy acotado margen de posibilidades. Todo lo demás está en el terreno de la política. Y ahí sí, pues tenemos menos que decir. ¿Qué hay que hacer? Pues uno, seguir reduciendo los costos de información. Eh, la elección judicial, ese fue el tema. ¿Cómo le hago para obtener información de tantas candidaturas al menor tiempo o costo posible? De eso se trató. Lo segundo es no dar por sentado que tenemos la confianza. Claro que las instituciones mexicanas la han tenido por muchos años y la tienen actualmente, pero nunca hay que dar ese dato por descontado. Y lo siguiente es, creo que mandar mensajes diferenciados a distintos grupos de votantes. Y ese creo que es la mejor utilidad que nos da el sistema que pone a consideración la DCIEC, porque nos permite entender distintos perfiles de ausentismo en distintos territorios, momentos históricos y demás, y ofrecer medicinas distintas. Por fortuna, esa posibilidad de focalizar también la permiten las redes sociales. Entonces, fácilmente se pueden hacer mensajes diferenciados en un municipio que en otro, como antes no se podía, cuando teníamos que sacar lo mismo en radio y televisión y ya. Ahora sí podemos mandar distintos mensajes. Ojalá que mucha gente se interese en utilizar para el ámbito académico el sistema y eso arroje nuevos hallazgos y nuevos resultados. Muchas gracias, consejero. Gracias a usted, maestro. Y finalmente pedimos una participación del doctor bajo la misma dinámica de alguna participación, algo que se haya quedado en el tintero. A mí me parece muy interesante esta parte, recuperar igual la misma pregunta sobre esta base de datos y cómo hacerlo o transformarlo en este lenguaje ciudadano que pues al final de cuentas es muchas veces lo que el usuario, como bien dice usted, es lo que está viendo en pantalla y cómo hacerlo en ese sentido pues más accesible y por supuesto más entendible, ¿verdad? En ese sentido sería la duda que en lo personal tendría y por supuesto lo que haya usted recuperado de las otras intervenciones. Adelante, doctor. Muchas gracias. Pues de entrada, el INE siempre es bienvenido en las instituciones académicas. En mi caso particular, la FES Acatlán, pues las puertas abiertas para cuando gusten. Podemos organizar una presentación con las y los estudiantes de la plataforma. En el momento en el que salga este hackathon del que hablaba la ingeniera, pues también hacer difusión de este lado. Igualmente en el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, ya de la universidad, porque bueno, ahí tengo determinada participación, pues el punto es que esta herramienta se conozca y que se utilice de manera apropiada, es decir, fomentar esta alfabetización estadística. Aquí es lo que quiero llegar con la pregunta que me hacía el consejero Benjamín. ¿Cómo hacer esto más accesible y entendible? Es un reto importante porque las personas parece que ven un número y de entrada huyen, ¿no? Una manera de hacerlo es lo que ya se ha hecho en la propia plataforma, que es no presentar tablas. Es presentar gráficas, presentar visualizaciones, presentar mapas. De esa forma, la persona usuaria pues puede identificar de mejor manera estos patrones, estas tendencias, esta segmentación que puede ocurrir
Pero, por ejemplo, lo que decía el maestro Yuri Beltrán, ¿no? Cuando mostró las diferencias en términos de Sonora o Chihuahua, bueno, pues en el mapa yo veo directamente cómo se ilumina cuando está a nivel estatal, cómo se iluminan estos estados en términos de participación, pero si lo segmento a nivel distrital o a nivel municipal, veo que los problemas están más bien focalizados. Les invito a pensar este mismo ejercicio, pero con una tabla. La verdad es que sería bastante más complejo hacerlo con una tabla. Entonces, la manera en la que está presentada la visualización de la información, pues me parece un acierto. Ahora, ¿qué propuesta tendría yo para mejorar esto? Cursos, pero no cursos más bien, digamos, como ir a una universidad y dárselo a poquitas personas, sino cursos masivos, ¿no? En este caso existe la figura del MOOC, no sé si en algún momento lo han escuchado, que es Massive Open Online Course. Es un curso masivo abierto. Es decir, seguramente han escuchado hablar de la plataforma Coursera, ¿no? Bueno, en esta plataforma Coursera son cursos bajo demanda. Pero el punto es que son cursos masivos, son cursos que están disponibles todo el tiempo y me parece que en esta plataforma se podría armar un curso razonablemente corto en el que las personas que estén interesadas se puedan inscribir incluso de manera gratuita y a lo mejor obtener al final un certificado que me parece no sería incluso costoso para el INE, simplemente certificar que una persona terminó el curso de 2 horas, 3 horas, 4 horas, eso produciría un incentivo para tomar el curso, además de que es gratuito, y de esa manera se puede mostrar la forma en la que se interpretan las variables, qué quiere decir cada uno, porque por ejemplo, al descargar las bases de datos, siempre viene un pequeño archivo que dice, léeme, por favor, hazme caso. Pero uno se va directamente a la base de datos, ¿no? Y de repente ve variable uno, variable 2, variable 3 y dice, Chihuahuas, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Entonces ya tiene uno que regresar a eso que me habían advertido desde el principio de léeme, por favor, ¿no? Pero de esta manera creo que hay un esfuerzo importante de alfabetizar, es decir, acercar la herramienta a las diferentes personas, porque claro, podríamos pensar en cursos en el propio instituto o en las universidades o donde gusten y manden en un lugar físico, pero eso tiene un alcance limitado. Si queremos aprovechar la tecnología también, me parece que el formato de MOOC o estos cursos abiertos masivos podrían ser una estrategia que tenga mayor penetración en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, respondiendo un poco a esa inquietud, pues sería la propuesta que yo podría dar, presentando también las inquietudes que me da muchísimo gusto que la de CEIEC pues reciba con esta empatía y con este ánimo de seguir mejorando, porque lo que buscamos es que esta información se use y que se entienda, porque la participación electoral, esto también lo decía el consejero Benjamín, pues es un componente importante de la democracia, pero a veces cuando hacemos índices o cuando hacemos modelos explicativos, a veces parece que no queda muy claro hasta qué punto es o no importante o hasta qué punto es importante seguirla explicando. Lo es. La cosa es que si queremos utilizar esta información para seguir produciendo investigaciones al respecto, tenemos que hacerla accesible, tenemos que comunicar para la ciudadanía y pues para las personas que nos dedicamos a esto, pues ver la manera de que se pueda cruzar con otro tipo de variables para de esa manera pues llegar a conclusiones pues un poco más sólidas con base en evidencia. Yo con eso cerraría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues conforme a la guía, me toca hacer rápidamente una conclusión, la haría yo de manera telegráfica y ofrezco de antemano una disculpa por si omito alguno de los datos, pero evidentemente tenemos la grabación en donde nuestras personas interesadas en esta mesa pueden, pues, observar. Y atender a cada una de las ponencias, pero me parece que en general podría yo
decir que la plataforma que ahora nos presenta el Instituto Nacional Electoral, producto de un acopio importante de información, pues tiene una gran utilidad, no solo por la desagregación de los datos, sino la concentración de la información que se ha tenido durante los pasados procesos electorales, su presentación, su tablero interactivo, los grupos etarios, los índices de masculinidad y los datos sociodemográficos, pues nos permiten hacer realmente de esto una experiencia un poquito más compleja y más interesante para aquellas personas usuarias en cualquier ámbito, ¿no? Académico, político, de análisis de estadístico, etcétera. Pero también es importante reconocer, como decía el maestro Yuri, la posibilidad de incentivar la participación electoral a través de estos instrumentos y, por supuesto, sin perder de vista el reto que significa la clasificación entre ausentismo y abstencionismo, y pues es una de las variables y uno de los índices que pues es uno de los puntos centrales para la medición de las reglas institucionales, las reglas políticas, socioculturales, pues que generan estos incentivos para ver cómo mejoramos y hacia dónde vamos con estrategias diferenciadas. Y finalmente la participación como una base de datos que puede ser, dice el doctor Edwin, no solo manejable, atendible, también es una consulta, es una posibilidad de presentarse ante nuevos retos y con todos los beneficios que esto representa, es decir, que favorece la transparencia, la rendición de cuentas y, por supuesto, identificar algunas de las variedades y variables, perdón, que presenta la democracia en términos estadísticos y sobre todo, pues, unir en esta posibilidad de los datos abiertos, pues, la posibilidad de mejorar esta base, hacer un programa de alfabetización en términos de hacerla más accesible a la ciudadanía y se conjuga también con las rutas de incentivar la participación y también, de algún modo, también reducir los costos y el reto que representa para el Instituto Nacional Electoral hacer acopio de esta información para futuras elecciones. Entonces, me parece que igual celebro, me da muchísimo gusto haber estado con excelentes personas ponentes. Es un tema que también en lo personal a mí me gusta muchísimo, me apasiona porque creo que es ya lo dijeron ustedes, el corazón, es el punto nodal de la democracia desde cierto enfoque o desde cierto eje ordenador de ideas, pero que no deja de tener esta importancia para dejar de estar haciendo escopetazos, como dicen algunos, sino dar, como bien dice el maestro Yuri, pues alguna receta particular o alguna estrategia particular en términos no solo institucionales, sino también ya para algunas otras actividades que tengan que ver con cómo mejoramos la participación ciudadana en la democracia en México. Pues muchísimas gracias, no me resta más que agradecerles. Muchísimas gracias, maestra Olga González, maestro Yuri Beltrán y doctor Edwin Atilano. Muchísimas gracias por haber estado en esta mesa y les invitamos a continuar con la participación en las siguientes mesas de este congreso. Muy buenas tardes. Hasta luego, compañeros. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias.